El algoritmo que sabía demasiado, un podcast del Observatorio de Derechos Digitales. Hola a todos, esto es El algoritmo que sabía demasiado, un espacio en el que vamos a reflexionar sobre la importancia de nuestros derechos en el entorno digital. Un saludo de Chema Valenzuela. A lo mejor los más jóvenes no os acordáis, pero no hace mucho realizar cualquier trámite administrativo podía llevar horas. Entre desplazamientos, la espera a que tocara el turno y el tiempo en hacer el papeleo, se te podía ir la mañana. Afortunadamente, la tecnología ha llegado al rescate y ahora es posible realizar muchos trámites online con unos cuantos clics. Pero esa es solo la cara más visible de los avances que se están realizando en la administración. El plan de digitalización de las administraciones públicas, que comenzó en 2021, ha supuesto un salto en la eficiencia de la misma. Además, no olvidemos que la inteligencia artificial también ha llegado a este ámbito para, entre otras funciones, mejorar el aprovechamiento de los datos. Ante estos avances, los ciudadanos necesitamos conocer el impacto de la tecnología en las decisiones administrativas. ¿Qué medios tenemos para exigir nuestros derechos o qué ocurre con aquellas personas que no tienen acceso a los medios tecnológicos? Para despejar estas dudas, contamos con dos invitados de excepción, pero antes vamos a comprobar cuánta popularidad necesitamos para ser admitidos en un club de gente influyente en el que nos hace mucha ilusión entrar. Una peli en un minuto. ¿Conoces nuestro programa de personas influyentes? ¿Me admitirían en el programa? No lo harían. Necesitas en torno al 4,5. ¿4,5? La serie Black Mirror lleva 6 temporadas mostrándonos un futuro distópico bastante inquietante. En este capítulo titulado Nosedive, la serie nos sumerge en el mundo de Lacey. Esta joven vive en un mundo donde los ciudadanos comparten sus actividades y clasifican sus interacciones con los demás en una escala de 1 a 5 estrellas. Las evaluaciones son la base de un ranking público de popularidad que determina el estatus social de cada persona. Cuanto mayor es la puntuación de cada uno, mayor es el acceso a determinados servicios, trabajos e incluso viviendas. Como os podéis imaginar, el sistema hace aguas por todas partes. Los ciudadanos se convierten en jueces de los demás, castigando cualquier conflicto o crítica, por pequeña que sea, con puntuaciones negativas. Una nota demasiado baja puede significar la caída en la miseria para la persona que la recibe. Este capítulo de Black Mirror nos sirve como punto de partida para hablar sobre los derechos digitales de los ciudadanos en relación con las administraciones públicas. Para ello contamos hoy con Idoia Salazar, fundadora y presidenta de Odisea, y Fernando Escobar Ruiz, subdirector general de Ciudadanía, Talento y Emprendimiento Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Bienvenidos. Idoia, Fernando, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer estar aquí. No cuesta mucho imaginar un mundo como el que vemos en este episodio de Black Mirror, ¿no? Pues la verdad es que vivimos un mundo apocalíptico, ¿verdad? Aquí al final, pues en el que tenemos muchas imágenes que se nos mezclan con la ciencia ficción, con la realidad, y esto no es solamente hoy en día con temas de inteligencia artificial, ya llevamos tiempo, pues desde que salieron las redes sociales, pues tendemos cualquiera de nosotros y más los jóvenes a publicitar a través de estas redes cada cosa que hacemos en nuestra vida, muchas cuestiones con nuestros hijos, con nuestros amigos y sobre todo buscamos la aceptación, no solo de nuestros amigos, sino de cualquier persona. Con tal de tener los likes, con eso nos vale. Totalmente, Idoia. Yo, si me permites, cambiaría el adjetivo apocalíptico, me parece demasiado fuerte, pondría algo más como inquietante, ¿no? O preocupante, sí. Quizá, ¿no? Vamos a decir, pero es verdad, tenemos esa necesidad de estar buscando permanentemente aprobación y además en nuestras actividades del día a día también necesitamos que otras personas que no vemos, que no sabemos quiénes son, pero nos da igual, nos confirmen que es correcto lo que vamos a hacer. Estoy pensando en un restaurante, en un hotel. Yo personalmente, no sé vosotros, ya, si voy a un hotel, tengo que mirar las reseñas del hotel. Y en verdad, muchas veces lo pienso y digo, joder, es que no me estoy planteando ni si lo está poniendo una persona real, si hay algún bot, ni me lo planteo. Veo la nota global, si me convence, si está por encima de un estándar que yo mismo me marco, está bien, voy al hotel. Si no,
ni me lo planteo, y a lo mejor el otro es maravilloso. Realmente no sé de dónde está saliendo esa valoración, pero sí, efectivamente es lo que tú dices, necesitamos esa validación en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces... Sí, la verdad es que las redes sociales al final ha habido mucho debate. Yo doy clase en la universidad también y mis alumnos pues sí que les suelo preguntar. Doy clase también, una de mis clases es de sociedad digital, y les pregunto, bueno, para vosotros pues ¿qué importante pensáis que son las redes sociales en vuestra vida? Todos levantan la mano y dicen, pues para mí es que es mi vida. Tenía una niña que decía, es que yo la primera cosa que hago cuando me levanto es ver mis redes, ver la aceptación que ha habido de los diferentes posts que yo he puesto, y si no, pues me levanto con una actitud diferente a otra. Y es que es cierto que vivimos en un mundo muy rápido. Apocalíptico también me refería a algo pues muy disruptivo, también algo pues muy diferente a lo que vivíamos pues hace no tanto tiempo. Cuando yo era pequeña, estaba pues no teníamos internet, y empecé a tener internet pues casi cuando empecé a trabajar, cuando empecé en la universidad. No había obviamente redes sociales. Ahora mis hijos, que tengo 3, me decían, pero mamá, ¿cómo es posible que pudieras ser capaz de vivir sin redes sociales o por internet o sin internet? Y eso para ellos es pues toda su vida en la actualidad. Probablemente antes había otro tipo de presión social, especialmente en entornos pequeños, que tenía que ver con el qué dirán, que condicionaba el comportamiento de la gente, pero no se auditaba de un modo público, no se veía de un modo no afectaba, digamos, a un segundo o tercer nivel de personas a las que conocías, como sucede ahora, ¿no? Totalmente. Simplificado, sin duda, pues imagínate los pueblos. Claro, eso, en los pueblos ese que dirán ya implicaba cierta discriminación. Totalmente. Ahora en el entorno digital crece de un modo exponencial. ¿Qué impacto tienen los algoritmos en la creación de ese tipo de discriminación y cómo pueden solventarse ese problema? Totalmente. Yo hay una cosa que me gusta mucho decir, la verdad, para quitarle un poco de hierro a esto de la tecnología, que hay gente que lo ve como algo ajeno, como algo raro, como algo lejano, y realmente la tecnología es algo extremadamente humano. Quiero decir, cuando vemos un capítulo como este de Black Mirror, ¿no? ¿Qué es lo que nos inquieta realmente? Nos inquieta la condición humana amplificada por esos algoritmos y por esa tecnología. Es lo que tú comentas. Esto ya sucedía en un pueblo. Lo que pasa es que la tecnología lo eleva a otra dimensión. Entonces lo que nos da miedo somos nosotros mismos, ¿no? Muy bueno. Y claro. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Al final hay muchas personas, y esto lo hemos visto en los periódicos, eso que dice, el algoritmo de que discrimina, al final es que somos nosotros los que durante toda nuestra existencia, la historia de la humanidad, pues hemos discriminado de alguna manera. Lo que pasa que ahora hay otra cosa que es peor todavía que lo que hacíamos, que es que nos enfrentamos como en un espejo que se refleja amplificado las propias acciones nuestras. Es cuando empezamos a dar cuenta, pues sí, la verdad es que mal lo estábamos haciendo, y lo bueno que hay ahora es que pues que tendemos a echarle la culpa al otro, a una máquina que no tiene posibilidad de respuesta. Entonces es genial en ese aspecto, pero sí que... Por acercarlo al tema de este episodio, que tiene que ver con los derechos digitales de los ciudadanos cuando se relacionan con las administraciones públicas, en el episodio vemos cómo esa relación es casi automática, ¿no? Cuando la protagonista tiene un enfrentamiento, en este caso en un aeropuerto, y le bajan la puntuación, el karma, entre comillas, al mínimo, llega a aparecer la policía a detenerla, ¿no? a sancionarla, y se limitan sus derechos en el día a día. O sea, ¿estamos muy lejos de ver algo así? ¿Cómo podemos protegernos contra algo así? Yo creo que afortunadamente estamos muy lejos. Creo que tanto la Unión Europea como España hemos hecho los deberes para evitar situaciones como estas. Ya en 2016, con la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos, que se transpone al ordenamiento jurídico español a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, ya establece, entre otras cuestiones, el derecho a que no seas objeto de una decisión automatizada que produzca efectos jurídicos o que te afecten significativamente. O sea, ese derecho tú lo tienes como ciudadano. ¿Y cómo lo puedes ejercer? Que sería quizá la pregunta. Primero, ante la institución o ante la organización, porque puede ser también una empresa privada, que crees que está vulnerando este derecho. Primero ahí, que ves que no se resuelve, tienes otras instancias. Puedes ir ya a la Agencia Española de Protección de Datos en este caso. En el futuro, cuando se termine de constituir y empiece a ejercer, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que ha sido recientemente creada.
Y en caso de que administrativamente tampoco encuentres la solución que estás buscando a tu problema, ya puedes ir a una instancia superior y puedes ir a un juzgado y puedes pedir que ese derecho se respete. Y en principio el juzgado tendrá que valorar, por supuesto, como cualquier otro derecho, como el derecho a la propiedad, como el derecho a la libertad individual, como muchos otros derechos que hay, pero tendrá que ponderar si ese derecho está siendo vulnerado y, en su caso, resarcirte. Entonces, aquí hay una cuestión también muy importante, que esta cuestión que comentabas, Fernando, pues obviamente al final hemos puesto, es cierto que a nivel europeo estamos poniendo pues nuestros reglamentos, nuestras diferentes estrategias nacional de IA, estamos creando instituciones para proteger, pero es cierto que de cara a los ciudadanos sí que se percibe todavía falta de información, de permeabilidad de lo que se puede hacer, de lo que es cierto que tenemos esas normativas, pero el ciudadano todavía percibe el peligro. Es decir, todavía no es capaz de saber a dónde ir para poder ejercer sus derechos. Uh-huh. Y lo que percibe muchas veces el ciudadano es las noticias de la prensa. Los titulares, en el que pues comenta estas cuestiones de que el algoritmo discrimina, de que el algoritmo va a tomar decisiones, de que el algoritmo va a acabar con la humanidad, de que nos va a superar, de que me va a quedar sin puesto de trabajo y esta serie de cuestiones, o que el robot le va a dar una patada y le va a echar su puesto de trabajo a la persona en cuestión. Bueno, pues la verdad es que esa percepción también es importante, o sea, es importante hacer la norma de por sí, pues por ejemplo, crear la Carta de Derechos Digitales, crear la reglamentación europea en IA, pero luego hay que también trabajar en concienciación por parte de los ciudadanos para que el ciudadano pues se quite esa idea de ciencia ficción que tiene de la inteligencia artificial, que es poco realista por ahora, y digo por ahora, fijaros, o sea, es importante hablar del momento en el que estamos, esa cuestión, y empiece a saber cómo usar esos canales de reclamaciones que obviamente tiene derecho a poner en el mundo occidental. Al final yo creo que estamos en un momento en el clave en el mundo de la tecnología. O sea, es una encrucijada importante, porque la tecnología en sí misma, tal y como está ahora mismo, las tecnologías de inteligencia artificial, en realidad sí podrían llevar al mundo de Black Mirror, de este capítulo de Black Mirror. En realidad, técnicamente, no estaríamos lejos de poder conseguir fíjate, poder conseguir, qué palabras, ese mundo de Black Mirror. Pero es cierto que el mundo es muy grande, que afortunadamente tenemos pues regulaciones, hay países que dominan menos, o sea, que no legislan en este tema o que tienen otra política diferente a la que tenemos en la Unión Europea, y obviamente pues están menos protegidos sus derechos que aquí. La historia es que sí es técnicamente posible, pero en función de dónde vivas del mundo, pues será menos viable. Y pensamos siempre en la parte que nos da más miedo, en este caso que nos juzguen, aunque nosotros mismos estamos juzgando a los demás, seguramente cada vez que marcamos una estrella en una red social, pero también tiene un lado positivo. También la tecnología, entiendo que se trabaja en ella para que mejore las relaciones de los ciudadanos con el Estado, con la administración, ¿no? ¿Qué podemos ver en ese futuro? Porque todavía entiendo que estamos empezando. Totalmente. Yo soy un positivista tecnológico convencido. Creo que la tecnología, si bien puede tener riesgos, los potenciales beneficios superan con creces a estos riesgos que tenemos que mitigar y que estamos mitigando, yo creo, adecuadamente, por lo menos en Europa. A nivel de relaciones con la administración, pues las posibilidades son infinitas, desde la más evidente, que es la agilidad en el proceso de toma de decisiones, que creo que es lo que más va a notar el ciudadano, que una subvención se pueda comprobar de forma automatizada, le va a llegar mucho antes a él o a ella, y esto es lo que realmente él va a impactar en su día a día, porque tiene que pedir una subvención y cuanto antes la pueda tener mejor, porque realmente la necesita, y esto ya se está haciendo, y esto se está y esto tiene un impacto inmediato desde la toma del análisis de datos masivos, agregados, por supuesto, anonimizados y demás, para adaptar las políticas públicas a las necesidades inmediatas de los ciudadanos y lo más personalizadas posible, que esto es un punto también muy importante. Al final la administración, no me gusta mucho, la verdad, la analogía con una empresa, porque no creo que sea lo mismo, no lo es, pero al final es una entidad que provee servicios a los ciudadanos, servicios públicos. Entonces, cuanto más adaptados estén estos servicios, cuanto más conozcan al ciudadano al que van a ir dirigidos estos
servicios, mejor servicio le va a proveer. Entonces, para mí esto es un cambio de paradigma que nos permite el análisis masivo de datos, la inteligencia artificial y, en definitiva, la tecnología. Y la accesibilidad también es clave. Eso por es supuesto, un derecho que tenemos todos, por supuesto. Hay un punto, además, que creo que somos muy conscientes desde el Gobierno de España y concretamente la Administración General del Estado, que es la brecha digital, ¿no? Que es un problema que existe, es un problema que reconocemos y además es un problema que estamos intentando mitigar. Antes que nada es reducir esa brecha, que todo el mundo pueda hacer un uso de las tecnologías de forma adecuada, y en eso trabajamos. Tenemos un plan de competencias digitales, tenemos numerosas medidas y bueno, creo que se van a seguir haciendo cosas, pero que por lo menos estamos orientados en la buena dirección. Sí, yo creo que, y lo suelo repetir mucho, el uso de la inteligencia artificial hoy día no es una opción. No es una opción por parte de las empresas, no es una opción por parte de las universidades, no es una opción por parte de la administración pública. Por favor, usadlo. Y esta frase yo creo que es más importante de lo que parece, porque es cierto que bueno, ya lo has nombrado tú, Fernando, innumerables ventajas para los ciudadanos si la administración pública empieza a usar inteligencia artificial para los diferentes servicios de interacción, pero a la vez también pues es muy importante agilizar otra serie de procesos que conlleva la inteligencia artificial. También pues reestructuración de la manera de muchas veces el problema no es usar la técnica, sino el que los propios funcionarios pierdan el miedo a usarla en cuestión porque para hacer eso pues tienen que cumplir con la regulación y otra serie de cuestiones que lo que hace es que el funcionario pues tenga cierto temor a usar por miedo a que pues tener que cumplir por una serie de requisitos que no son tan fáciles en un entorno como la administración pública. Me refiero que todavía hace falta, no veo tanto problema, o sea que hay que usarlo, pero vuelvo a lo mismo que lo anterior. Quizá hace falta capacitación, pues formación interna de los funcionarios, que se pierda el miedo al uso, que se pongan herramientas para agilizar pues el cumplimiento con la regulación europea. También para una cuestión fundamental en este aspecto, que es generar confianza en los ciudadanos. Es decir, si me están diciendo que una empresa puede discriminar por el uso de la inteligencia artificial para darme cualquier cuestión, imagínate, y a mí como ciudadano me puede generar desconfianza que una plancha del pelo con inteligencia artificial alguien se lleve mis datos y sepan a ver qué le pasa a mi pelo. Pues imagínate lo que me importa a mí, que la administración pública use de manera correcta el sistema de inteligencia artificial para que me den la pensión correcta o la subvención correcta. Entonces es muy importante generar que haya una buena comunicación aparte también para generar confianza en los ciudadanos al respecto. Antes de ir al siguiente bloque, me da la sensación de que esa confianza a veces se choca con la incomprensión del mensaje. Y me explico. Entendemos que la inteligencia artificial, la tecnología en general, está para facilitarnos la vida, nos puede dar hasta superpoderes, entre comillas, pero cuando hablamos de defender nuestros derechos en un entorno totalmente distinto, al ciudadano lo primero que le trasladamos son frases que le suenan muy lejanas, ¿no? Como esto ya está regulado, existe la normativa X. ¿Qué papel creéis que juega la divulgación y el cambio de tono, digamos, en la comunicación de este tipo de mensajes para que al final el que nos está escuchando ahora mismo pueda retener el mensaje y pueda decir, es verdad, estoy protegido y encima tengo herramientas que me hacen mejor? Sí, yo creo que la divulgación es fundamental. Lo es en general, pero en esta cuestión concreta especialmente porque lo que tú dices, ¿no? Porque tiene un impacto directo en el día a día. Sí. En el mundo de Black Mirror, sí, las cosas suceden, no se cuentan. Es verdad, claro. Es verdad, totalmente. Es que yo en eso justo lo iba a comentar sobre esa cuestión. La divulgación es importante, también es otro plus, pero es más importante hacer. Es decir, el que salgan aplicaciones directamente fáciles de usar para mi madre,
para que directamente pues yo pueda acceder a estos servicios en lenguaje natural sin ningún tipo de problema, sin que me pongan pues mil problemas, límites para poder acceder a esta cuestión. Entonces, es muy importante no solamente que exista la normativa, la parte de divulgación, también a nivel de, como por ejemplo lo que se está haciendo aquí o lo que se puede hacer, que haya suficiente formación para los periodistas. También una formación que no conlleve a hacer artículos tan catastrofistas como se hacen cuando se habla de inteligencia artificial, que se dé una divulgación más objetiva dentro de lo que se puede hacer y también hacer. Es decir, que trabajemos para aterrizar pues, todas estas normativas a un lenguaje de los ciudadanos y darles aplicaciones a los ciudadanos pues, directamente a través de asistentes en lenguaje natural para poder hacer pues, los trámites con la administración pública sin tener que entrar en una web que se cae no sé cuántas veces y sobre todo que se le explique a través de estas inteligencia artificial generativa que el ciudadano pueda pedir que se le explique directamente en lenguaje natural aterrizado y personalizado a mi nivel de entendimiento, un formulario imposible que me puedo encontrar para que yo pueda recibir mi pensión o otra serie de cuestiones. Sí que creo que desde diversas entidades, ¿no? Pero concretamente la que estamos hoy en Red.es está haciendo un esfuerzo muy importante precisamente en este sentido, ¿no? En divulgar, en concienciar, ¿no? A todas las personas de los derechos que pueden ejercer, de la relevancia del humanismo tecnológico. Y bueno, sí que creo recordar, hace un par de años, además, otro ejemplo, salió un programa, ¿no? Por un lenguaje claro de las administraciones públicas, que es un elemento un poco... Es verdad que la tecnología, como hablamos antes, ¿no? La tecnología lo magnifica el problema, pero es un problema que ya existía, ¿no? Es verdad que los que formamos parte de la administración tendemos a utilizar a veces un lenguaje pues demasiado complejo, demasiado árido. Entonces eso creo que estamos haciendo todos un esfuerzo pues por aterrizarlo y por llegar al final al destinatario de los servicios públicos, que es el ciudadano, que es el que lo va a utilizar, el que tiene que ejercer sus derechos. Sí, hay otra cuestión muy importante, que los públicos vulnerables. En esta cuestión, Totalmente. Antes comentábamos el tema de la brecha digital y esto, yo creo que con la IA se va a reducir la brecha digital. Y tengo la firme... ¿Seguro? Sí, la firme... Estoy de acuerdo contigo. idea de que esto va a ser así. Sí. Al final yo he llegado a tener reuniones con una persona sordociega que gracias a un programa de inteligencia artificial he sido capaz de hacer interrelación con esta persona y seguir la reunión. O sea, esto gracias a estos modelos de inteligencia artificial. Y es importante, gracias a eso también estamos colaborando con varias entidades, aparte de la ONCE, y estamos viendo cómo gracias a estas aplicaciones de inteligencia artificial, pues también en la interrelación que tiene con las administraciones públicas, personas con distintas discapacidades pueden hacer su trabajo. Entonces yo creo que es una tecnología pues muy inclusiva. Nos facilita el comprender una receta médica o esto imposible que tienen los médicos, que muchas veces nos dicen pues barbaridades cuando nos explican las cosas que tenemos, y lo mismo con la administración pública. Nos va a facilitar, por un lado, a nivel de lenguaje natural, del lenguaje que hablamos, pues el acceso a las administraciones públicas, a los servicios que tiene, y por otro lado, gracias al desarrollo de estas aplicaciones, va a permitir a personas con problemas de discapacidad u otro tipo de problemas, pues poder acceder también de una manera mucho más fácil que antes. Totalmente. De hecho, hace un par de semanas estuvimos en South Summit, que es un foro de emprendimiento que se celebra aquí en Madrid, y nos presentaron una empresa, una startup, que precisamente lo que tenía una solución, que era una aplicación en la que las personas con problemas de accesibilidad, problemas comunicativos y demás, con discapacidades, podían, con una interfaz muy, muy sencilla, comunicarse con otra persona utilizando, digamos, la aplicación como intermediario, que era la que traducía, digamos, con una serie de iconos y demás. Entonces resultaba una comunicación pues muy, muy, muy sencilla que se podía aplicar a servicios públicos, a empresas, etcétera. O sea que una persona, por ejemplo, sordociega, como tú comentabas, con esa aplicación podía acudir y tratar con un funcionario o con alguien de una empresa directamente a través de la aplicación, sin necesidad de más logística, digamos, que esta. Entonces, pues sí, totalmente de acuerdo. Creo que la tecnología es un facilitador absoluto. Sí, totalmente. El resumen es que la IA ayuda a cumplir con los derechos digitales. Me gusta esa frase. Me gusta. Pero si os parece, vamos a ir a otro entorno, ¿vale? Vamos a hacer una pausa. Viajamos a China y vemos un caso que igual nos pone un poco los pelos de punta.
cuando la realidad supera la ficción. La idea es que si acumulas puntos, puedes utilizarlos para beneficiarte de accesos privilegiados a determinados servicios públicos. Por ejemplo, sirven para que te admitan en un hospital público sin que tengas que dejar una fianza. No estamos escuchando un fragmento de Nosedive, sino a un profesor universitario que explica en el documental Mi mujer tiene crédito social en qué consiste un mecanismo que lleva practicándose desde 2014 en China, el sistema de crédito social. Este mecanismo, entre otros aspectos, otorga puntos a los buenos ciudadanos y se los quita a aquellos que cometen alguna infracción. Las buenas valoraciones se traducen en beneficios. Entre ellos están, como decía el profesor, acudir a un hospital público sin fianza previa, pero también obtener acceso gratuito a parques o lograr privilegios para solicitar un visado y poder viajar al extranjero. En el otro lado se encuentran los ciudadanos peor puntuados que pueden acabar en una lista negra o quedar expuestos públicamente. Las infracciones, como saltarse un semáforo, conllevan una sanción administrativa y ciertas restricciones, por ejemplo, a la hora de viajar en avión o en trenes de alta velocidad. En España no tenemos un sistema de crédito social como en China, pero sí que hay sistemas de evaluación por parte de la administración para acceder a ayuda, subvenciones, etc. ¿Cómo funcionan estos sistemas? ¿Cómo se asegura su transparencia y la neutralidad? Porque nuestro contexto no es el mismo que China, claramente. Totalmente. Yo, a partir de ahora, cuando hable de la administración, siempre pongo un poco del disclaimer, voy a hablar de la administración en España. Muy bien, muy bien. Porque no la diferencie, sí. porque no nos confundamos con China, que es un paradigma totalmente distinto. La administración española, por suerte o por desgracia, es lenta, pero en esta cuestión creo que es positiva esa lentitud y es muy, muy garantista. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Toda evaluación que vaya a hacer la administración, ya sea un funcionario, ya sea un sistema automatizado, ya sea cualquier cuestión, es absolutamente pública. Tenemos los diarios oficiales, tenemos el boletín oficial del Estado, tenemos la plataforma de contratación del sector público donde aparecen todos los criterios que va a seguir un pliego, un contrato X y cuáles son los elementos de valoración que se van a tener en cuenta y, por supuesto, las subvenciones. Exactamente lo mismo, tanto convocatoria como orden de bases son públicas, cualquier ciudadano puede ir, comprobar qué es lo que se va a tener en cuenta para otorgar o no una subvención. Y si considera que tenía derecho a recibir esa subvención y no la ha recibido, puede impugnar primero en vía administrativa y posteriormente se puede ir a los tribunales y decir, oye, yo tenía derecho a recibir esta subvención, creo que tenía derecho por esto y por esto, según los criterios públicos y no la he recibido. Algo ha habido mal o demás. Bueno, pues ahí ya, tanto o la administración en primera instancia o los tribunales en última instancia decidirán. Pero aquí está todo meridianamente claro, el ciudadano puede ir y comprobarlo y no hay ningún tipo de opacidad. En este sentido, la administración no es una caja negra, es todo público. Esfuerzos, pues tenemos que seguir haciendo esfuerzos en que la gente sea consciente de que eso existe, porque es verdad que muchas veces sucede que, oye, tú hablas a alguien de la base de datos nacional de subvenciones y te dice, ¿qué es eso? Porque no tengo tiempo en mi día a día de meterme ahí y lo entiendo y probablemente tengamos que buscar la manera de que sea lo más accesible posible. Pero es público. Y quiero decir, la administración no es un ente oscuro, no es un ente opaco. La administración publica todo y lo publica, creo, que razonablemente bien. Sí, la verdad es que yo creo que es muy importante pues discernir el lugar en el que estamos físicamente. Al final, cada país en el mundo pues tiene su contexto también político y obviamente pues es el pensar que aquí puede llegar a pasar lo mismo que en China. Bueno, la verdad es que yo no diría ahora mismo que no puede pasar nada. No se sabe, eso no sabe uno. Pero bueno, también en Estados Unidos, también en función del Estado, pues también pues tienen diferentes tipos de restricciones al respecto, pero bueno, es cierto el temor que hay en la calle. Yo me encuentro con muchas personas, ya no es aquellas que quieran acceder a una subvención, que al final son empresas o pues que quieras que no, pues tienen un nivel de conocimiento sobre esta tecnología, pero yo creo que es muy importante que adquiramos nosotros desde nuestra posición un poco la conciencia de que de las personas que vemos por la calle
sucede aquí alrededor nuestro, pues la mayoría de la gente no sabe ni lo que es un sistema de inteligencia artificial, la realidad en torno a qué es un sistema de inteligencia artificial, de qué manera me puede incidir a mí. Es cierto que hay muchos documentales, o pues lo que comentábamos antes, muchas noticias que hablan también de lo que está pasando en China, del credit scoring o posibilidad de que te puntúe y bueno, al final las administraciones públicas pues están usando tus datos y saben más o menos pues todas estas cosas. Entonces, lo que me refiero es que es tan importante hacer las cosas como comunicarlas a nivel o intentar hacer acciones de divulgación masiva, campañas de divulgación masiva a través de medios de comunicación masivos como televisión, a través de distintos programas o radios para hacer una mayor concienciación de las personas diría del 95% de las personas que tenemos ahí fuera, un 90%. Entonces, sí. Totalmente. Aquí hay otra cosa que me gusta, otro elemento que me gustaría introducir en el debate, y es que solemos poner en el foco a los estados, a las administraciones, al mal uso que puedan hacer los datos con nuestros datos los estados, porque efectivamente los estados disponen de muchos datos de los ciudadanos, datos sensibles, eso no hay duda, pero yo personalmente como ciudadano tampoco me gusta que las empresas privadas sin cortapisas tengan una disponibilidad absoluta de mis datos y que hagan con ellos lo que quieran. Yo creo que en Europa estamos en una fantástica tercera vía, estamos un poco entre dos modelos, ¿no? que se luchan entre ellos, ¿no? Y que buscan la hegemonía un poco mundial, ¿no? Tenemos el modelo del Estado supremo autoritario, que sería un poco el modelo chino, y tenemos el modelo de la desregulación absoluta que lo tenemos al otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces, claro, en Estados Unidos, si una aseguradora dispone de unos datos sensibles sobre tu salud y por eso te va a dar o no te va a dar te va a conceder un seguro que necesitas, pues ahí tenemos un problema, si no está haciendo un uso adecuado de estos datos. Creo que el debate es más amplio, ¿no? Y creo que aquí en Europa sí que el modelo que estamos siguiendo es de el consumidor, el ciudadano en el centro, ¿no? Y que priorizar siempre el bienestar del ciudadano y el consumidor. Y esto es fundamental, yo creo. Y hay pequeños avances, digo pequeños porque han sido más que superados, tecnológicos, que yo creo que contribuyen a ese miedo porque no están bien explicados. Hablo aquí el melón final. Por ejemplo, es un usuario normal y de repente, ¿cómo funciona el pensamiento conspiranoico, ¿no? He tenido una mala mañana. Me he saltado un semáforo, no me he dado cuenta. Luego resulta que he aparcado pisando una línea continua. No he visto a nadie, no he interactuado con nadie, pero he tenido una mañana tonta y a los 2 días o al X tiempo de la semana me llega 2 multas. 2 multas en el que una de las primeras cosas que piensan es: me vigilan. Si saben, porque tengo aquí la foto, que me he saltado el semáforo y que he aparcado mal, seguro que saben lo que he hecho por el camino también. Sí, no, obviamente, al final, sí. Según la legislación que tenemos, los datos se utilizan con un fin muy concreto, para una sola cosa y el mínimo número de datos posible. Sí. ¿Cómo le explicamos al ciudadano que esto es así? Que nadie ha ido persiguiéndole esa mañana y que nadie sabe que por el camino, pues yo qué sé, ha cometido un delito. Sí, aquí yo creo que no. Esto que dices es más importante de lo que parece, porque estás hablando de lo de las multas. Estoy hablando de la gestión de datos. De gestión de datos. Cedemos los datos a terceros, en este caso el Estado, ¿cómo tenemos que comunicarle al ciudadano que está en buenas manos? ¿Y cómo nos aseguramos de que están en buenas manos? Suele pasar, por ejemplo, o sea que obviamente esta sensación de que me persiguen lo tenemos desde que abrimos nuestro móvil y nos saltan recomendaciones de lo que hemos estado hablando en privado, de la bombilla que se me ha roto y de repente aparece la bombilla y... De nuevo, no es el Estado, es de las empresas en este caso. Claro, totalmente. Pero bueno, en este es verdad que el ciudadano puede tener la sensación, y aquí os pongo otro ejemplo también que pasó con
el INE, con un acuerdo que llegó el INE con Telefónica, creo que fue, y lo que pasó aquí fue que se les había encargado pues a ver si se podían usar sus datos para optimizar el tráfico en una zona concreta del centro de Madrid, que al final ¿para qué es? Para poner los semáforos en orden de manera correcta, pues para cosas útiles para todos, al final, para cualquier persona que circule por el centro de Madrid. Pero esto se filtró a las redes de una manera pues antes de tiempo, de una manera pues un poco amplificada. Y lo que tiende a pensar el ciudadano es siempre en la parte negativa, además en el mundo de prejuicios que tenemos de ciencia ficción con el mundo de Orwell. Pues sí que saltó a redes sociales, hubo mucho revuelo de que por qué se están usando mis movimientos del día, por qué tiene que estar cualquier administración usando mis datos para temas de movilidad cuando yo no he dado consentimiento para eso expreso. ¿Qué es lo que pasaba? Que simplemente una cuestión muy fácil, que no se había preocupado en esta cuestión, pues esta entidad, de hacer una campaña previa de comunicación. Y esto puede ser puntual y puede ayudar. Si antes de hacer esa cuestión, pues se lanza una campaña en la televisión en el que se explica qué se van a hacer, qué se pueden hacer y para qué se hacen, con un lenguaje divulgativo, con imágenes llamativas, para que el ciudadano se conciencie. En este caso te evitas el revuelo. ¿Qué otra cuestión hay importante? La educación. La educación básica. Al final seguimos educando a nuestros hijos y a nuestros mayores, y no quiero quitarles de esto porque también reciben el impacto de la tecnología, con aplicaciones. Es decir, mis hijos, en las asignaturas que tienen en el colegio de tecnología, es cómo usar el Office y cómo programar con Scratch. Y esto, al final, pues es importante enseñarles desde el principio a vivir en el mundo de datos en el que vivimos. Enseñarles con un lenguaje claro y sencillo, pues y con juegos, de qué manera les incide el que la administración pública haga uso de mis datos para normalizar. Yo creo que la palabra es normalizar, para que podamos adquirir suficiente conciencia y normalizar pues estas acciones de la administración pública que al final conllevan un beneficio para mí. Pero yo eso no lo percibo si no soy educada de manera conveniente desde que nazco y esto también lo extrapolo también a la parte de las personas mayores, que también tienen derecho a recibir pues una educación adaptada a su lenguaje para que ellos también pues puedan estar libres pues de estas suspicacias o al pensar sobre estas cuestiones. Luego hay otra cosa de la que yo creo que es importante que tomemos todos conciencia, ¿no? Que es cuando hacemos algún trámite, ya sea con la administración o con alguna empresa o demás, siempre entre los millones de cosas que solemos firmar está la típica cláusula que te dicen, ay, sí, esto de la ley de protección de datos me lo tienes que firmar si es presencial y si no, pues ni lo miras porque tú lo firmas y demás. Eso lo que tú estás haciendo es ceder tus datos a un tercero para un fin determinado y tú lo estás firmando y lo estás aceptando. Dicho lo cual, entonces, que seamos todos conscientes de que a pesar de que nosotros hemos cedido los datos en algún momento y los hemos podido ceder sin darnos cuenta, tenemos derechos sobre esos datos que podemos ejercer. El principal es el derecho de acceso. Yo puedo ir a una organización, puedo ir a una administración y preguntarle qué datos tiene sobre mí. Oye, ¿qué datos tienes? ¿Qué datos te he cedido? Y te lo tiene que decir. Tenemos también el derecho de rectificación si consideramos que hay algún dato que es erróneo o que no se ajusta a la realidad, también lo tenemos que decir. Y por supuesto, uno muy importante que es el de oposición, hay muchos más, pero el derecho de oposición también decir, oye, yo no quiero que mis datos se traten para este fin determinado. Que te lo cedí en algún momento, perfecto, ya no quiero. Entonces, eso tenemos que ser conscientes porque y probablemente cuando están usando nuestros datos para una cuestión X que nos molesta en un momento determinado, probablemente la empresa, la organización, la administración te sacará un papelito que te dirá, oye, usted firmó esto y lo estoy usando con el fin para el que usted firmó. Cada vez que nos despiertan de la siesta por la tarde. Por ejemplo. Sí, pero al final lo que le tienes que dar al ciudadano también es herramientas para que puedan ejercer ese derecho de una manera fácil, porque al final yo creo que nadie, o sea, yo tampoco lo hago, o sea, quien se lee, pues es verdad que ahora han mejorado y han puesto una redacción y han puesto más fácil, más simple, pero yo echo de menos y sé que hay ya herramientas de inteligencia artificial que permiten hacerlo
pues una herramienta fácil en la que yo pueda ver desde mi móvil directamente, sé que las hay porque he visto alguna, también para rastrear los datos que tienen por ahí, pues las webs que sean, y pues mandar un mensaje de querer eliminar los datos en cuestión, es decir, de que el ciudadano vuelva a tener como el control de su huella digital. Y esto yo creo que es bastante importante y hay que trabajar también por parte de la administración pública, no solamente en hacer pues la administración pública, las empresas, perdón, o sea, por parte de todos, que para hacernos no solamente la cláusula en cuestión, sino la herramienta para facilitar el acceso a la cláusula. Yo por sacar algo práctico de esto, en esa cláusula interminable siempre aparece una parte que dice podrá ejercer sus derechos de acceso, oposición, rectificación, etcétera, ante tal. Y ahí generalmente te pone un correo electrónico, una dirección. Bueno, pues ahí es donde tenemos que ir, mandar y decir, oiga, me opongo a que usen mis datos para este fin. Es una cosa como para dar un barniz más práctico, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, buscar esa cláusula en el contrato o lo que fuese que se firmó y acudir a esa dirección web, acudir a esa dirección postal y decir, no quiero que se utilicen mis datos para este fin. O lo que sea, o rectifiquen estos datos, o qué datos disponen ustedes. Y por último, antes de irnos, voy a darle un giro total a la conversación. ¿Qué hacemos con todas aquellas personas que por diversas circunstancias no tienen acceso al entorno digital? En un momento en el que las relaciones con la sociedad en general se basan muchas veces en bytes. ¿Cómo suplimos eso? ¿Qué alternativas ofrecemos desde la administración para esa gente? Pues en primer lugar esta pregunta es buenísima porque es el... Creemos que no existen, pero en mi familia hay varios. Totalmente. Yo creo que, además creo que no es por nada, pero creo que la administración somos conscientes de que existen y tenemos que estar ahí porque la administración tenemos que proveer servicios a todos los ciudadanos. Y todos y cada uno, sin importar procedencia, sin importar condición, no importar absolutamente nada. Entonces, que existe una brecha digital, somos conscientes, insisto, lo comentaba antes. Por eso, una de las medidas principales del Plan de Recuperación fue el Plan Nacional de Competencias Digitales. Más de 3.700 millones de euros dedicados única y exclusivamente a formación en competencias digitales, incluidas competencias digitales básicas, que es de lo que estamos hablando aquí. En este sentido, aparte de que reconocer un problema y poner formación específica para estos colectivos, pasemos a la siguiente fase y es, seguimos teniendo gente que no tiene estas competencias digitales básicas y que no es capaz de relacionarse electrónicamente con las administraciones. Siempre, para cualquier servicio público, hay y tiene que haber el derecho a recibir atención presencial. Eso existe, eso está reconocido. Hay algunos colectivos muy específicos, pongo el caso de los funcionarios, que estamos obligados a relacionarnos electrónicamente con la administración en el ejercicio de nuestras funciones como funcionarios, no como ciudadanos, que también tenemos el gorro de ciudadanos, los funcionarios, pero en general, con carácter general, cualquier ciudadano tiene derecho a relacionarse presencialmente, físicamente, con las administraciones públicas y a recibir asistencia específica para el trámite que sea. Creo que aquí es donde está el elemento fundamental. Cualquier persona que sepa que puede ejercer ese derecho y debe ejercerlo en cualquier oficina presencial. Yo hablo de la Administración General del Estado, que es la que conozco. Los ministerios tienen oficinas de registro presenciales que están abiertas, que están a disposición, y cualquier persona con algún tipo de problema, comunicación, lo que sea, tiene derecho a recibir la atención específica y adaptada a su situación. Esta pregunta que hace Chema a mí me parece muy importante. ¿Por qué? Porque al final me voy a remitir al principio del apagón. Me remito al apagón. Este apagón que tuvimos en España, pues hace no mucho, nos bajó a la realidad en este aspecto. Al final, todo el mundo tecnológico, este mundo de datos en el que estamos viviendo, es un mundo de datos que vive en servidores que se alimentan de electricidad. Entonces, es para hacernos, yo creo que vino fenomenal para hacernos conscientes de esta cuestión. Si no tenemos una base física,
podemos tener un problema en un futuro, porque esto se puede repetir y no es apocalíptico. Se ha visto que es algo pues, bastante real. Entonces es importante el tener una base, es una base en papel, como si dijéramos una base física, muy importante por varias razones. Por un lado, para que no haya tanto esta brecha digital que estábamos comentando y que una persona mayor que no quiere o no puede tener acceso a un medio digital pues tenga derecho a ir al banco y que la atienda una persona, o que tenga derecho a ir a un puesto de la administración pública y que pueda adquirir cualquier tipo de documento de la misma manera por parte de la persona física. Por otro lado, para tener una base física. Al final somos personas físicas y lo vamos a seguir siendo, a no ser que en un futuro pues llegamos a ser hologramas con una mente, pues eso, como subida en la red. Pero vamos, eso sí que espero que no pase. Espero que no llegue a pasar. En cualquier caso, al final debemos de ser conscientes de que somos personas físicas y que necesitamos pues esa otra parte, y tenemos que ser inteligentes para usar la tecnología cuando la tenemos que usar, y también tener esa parte física importante. Importantísimo. Fernando Idoia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Chema. Un placer estar con vosotros. Y antes de marcharnos, os recordamos, como siempre, algunos puntos importantes. Todos los ciudadanos, sin importar su nivel de competencia digital, edad o lugar de residencia, tienen derecho a interactuar con las administraciones públicas en igualdad de condiciones. Hay que implementar sistemas accesibles, ofrecer asistencia si es necesario y considerar alternativas no digitales para quienes no puedan o no quieran usar la tecnología. Las instituciones públicas tienen que garantizar el acceso a la información pública de una manera clara y accesible para todos los ciudadanos. Los ciudadanos tienen derecho a ser informados sobre el uso de tecnologías como la inteligencia artificial y los algoritmos, especialmente si se utilizan en procedimientos administrativos que impactan directamente en su vida. La administración pública debe poner a las personas en el centro de la evolución tecnológica, con marcos legales y políticas públicas adecuadas. Y hasta aquí este episodio del algoritmo que sabía demasiado. Os recordamos que este podcast forma parte de un convenio entre Red.es, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y la Fundación Nermes, con el objetivo de impulsar la Carta de Derechos Digitales. Además, todo esto es posible gracias al apoyo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos Next Generation de la Unión Europea. Si quieres disfrutar de más capítulos, síguenos en tu plataforma de podcast preferida. Nosotros nos vamos ya, pero vamos a dejar que sea Lacey, la protagonista de Nosedive, de Black Mirror, la que se despida con una reflexión final. Hasta el próximo capítulo. En este mundo donde estamos tan ensimismados en nuestras cosas, es fácil perder de vista lo que es real, lo que importa. El algoritmo que sabía demasiado, un podcast del Observatorio de Derechos Digitales.